Él sigue siendo bueno con cada uno de nosotros y nos gozamos y nos alegramos en esta mañana de estar en este lugar. Saludos de nuestra congregación, Dios les bendiga. Creemos que somos una gran familia, la Cuadrangular somos una gran familia, amén, y que trabajamos de la mano, dirigidos y movidos por el Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana, aunque estamos celebrando este mes de la familia pastoral, pues tal vez usted está esperando que hoy se predique la familia pastoral. No sé con qué expectativa viene usted acá, pero qué bueno si usted vino con una expectativa, porque siempre que venimos a la casa del Señor debemos de traer algo a nuestro corazón. ¿Qué nos va a hablar hoy el Señor? Siempre debemos estar expectantes, no estar allí como que, ay, bueno, ¿qué irán a decir? Pero será más de lo mismo, será repetido, sino decir y estar conscientes de que cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, Dios va a hablar a nuestros corazones, amén. Dios trae una palabra a nuestro corazón, así que no se distraiga y permita que el Espíritu Santo de Dios le ministre en esta mañana la palabra. Algo de lo que hoy se diga, algo de lo que se predica o algo de lo que se dijo desde el comienzo del servicio, en la oración, en la alabanza, cuando uno está atento, cuando uno está expectante, cuando uno sabe que Dios tiene algo, mira, una palabra en un segundo te va a cambiar la vida completa. Amén. Te va a traer la bendición de Dios, vas a ver algo diferente en el nombre de Jesús. Por eso venimos a la casa del Señor. Nunca venimos por rutina, no venimos porque pues el pastor nos va a llamar, si no venimos, qué pena si el pastor nos está llamando, la pastora. Pero hoy quiero hablarles en el poderoso nombre de Jesús de algunas cosas que impiden que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Tal vez hemos oído, bueno, si desobedecemos la palabra, pues la bendición no viene, por supuesto. Si no caminamos con el Señor, si no tenemos fe, las bendiciones no vienen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero quiero leer una porción de la palabra que nos va a llevar un poquito más allá o a profundizar un poco más de por qué las bendiciones se trancan en nuestra vida. No hablo para el mundo, hablo para usted como iglesia. Hablo para los hijos de Dios, para aquellos que se han levantado un día y han dicho, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Aquellos que han dicho, yo lo acepto, yo lo hago, Señor, de mi vida, yo quiero caminar con Él. Penetrar en la palabra, introducirnos en la palabra para que se nos revele algunas cosas que hemos dejado de ver, algunas cosas que tal vez la humanidad, que tal vez las crisis, que tal vez los problemas llegan y nos las tapan. Y acompáñenme en la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, del verso 1 al 14. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí. ¿Sabe? Dígale a su hermano, Dios es propicio a tu tierra. Háblele en el nombre de Jesús. Dios es propicio a tu tierra. ¿Sabe? No hay lugar donde nosotros estemos como hijos de Dios que esa tierra sea estéril. Amén. Porque a veces nosotros creemos que las tierras son estériles o que la tierra, me voy de acá de Venezuela porque Venezuela está pasando una situación difícil. Me voy de acá a Venezuela porque acá ya no sirve. Pero por la palabra de Dios hoy le digo, la tierra es infértil cuando el que la pisa es infructífero. Cuando el que la pisa está estéril. Cuando el que la pisa no tiene la bendición de Dios. Porque mira, en el lugar más seco, si nosotros tocamos eso, allí algo va a pasar en el nombre de Jesús. Allí algo se va a producir, porque la bendición siempre está sobre los hijos de obediencia. Sobre los hijos de Dios. La bendición de Dios, diga, está sobre mí. Ahora decláralo sobre esta casa. Diga, la bendición de Dios está sobre esta casa. Amén. Entonces no es el territorio, nunca, sáquese eso de la mente, en lo que vamos a introducirnos en la palabra. Nunca es el territorio. La esterilidad la producen los hombres, o sea, el pecado de los hombres, no lo producen las tierras, no lo producen los territorios, a menos de que haya un hombre ahí que haya abierto una puerta de pecado a las tinieblas y esté trayendo maldición. Dice la palabra del Señor, y me acompañan allí en la lectura, vamos a seguirla ya, dice, hubo hambre en los días de David. ¿Qué hubo? Puede sonarle a usted parecido acá a lo que algunos venezolanos, usted y yo no, porque los hijos de Dios jamás pasarán hambre, hermanos, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, y al que está desamparado le hacemos una estatua si de verdad ha sido justo delante de Dios.
y está pasando necesidad de hambre. Y dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo. ¿Qué le dijo David? David le preguntó, y quiero que de pronto vayamos un poquito más profundo. Yo me imagino a David diciéndole al Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué hay desnudez? ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué hay enfermedades? David empezó a preguntarle a Dios qué está pasando. Pero mira la respuesta de Dios. Dios le dijo, Jehová le dijo, es por causa de ¿quién? Diga, de un hombre. Por causa de un hombre había ¿qué? Hambre en la tierra. Por causa de una persona. Y dice, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Mira lo que está diciendo la palabra. Había un pacto entre los hijos de Israel y los gabaonitas. Había una palabra que se había dado, un pacto de palabra había allí entre ellos. Pero un hombre no le pareció que estuviera bien y empezó a matarlos. La siguiente, por favor. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré, le dijo David. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désennos 7 varones de sus hijos, o sea, denme 7 hijos de Saúl, era lo que estaba diciendo, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, ¿qué dijo? Que pena, pero yo se los voy a dar. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué lo perdonó? Ustedes conocen la historia, porque había un pacto de palabra allí, había un juramento. Por el juramento que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Acab, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mica, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barsaliel. Pásalo ahí porque eso en hebreo no me gusta, pero... Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. ¿Qué hicieron? Los exterminaron, los eliminaron, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Acab, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Acab, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galá, que los habían hurtado de la plaza de Besán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Así que le dije que le dijera a la persona que está a su lado, Dios es propicio para su tierra. Dios es propicio para su tierra. Quiero hablarle acá y quiero introducirme en esta primera parte en las maldiciones territoriales. ¿Por qué muchas veces nosotros no somos prosperados? ¿Por qué no somos bendecidos? Cuando hablo de la prosperidad no estoy hablando de por qué usted no tiene una casa que le cuesta $200,000, una camioneta que le cueste $40,000, un negocio que le produzca por lo mínimo $5,000 mensuales. No le hablo de esto.
Esas son añadiduras que si nosotros caminamos con el Señor, el Dios Todopoderoso las va a traer a nuestra vida. Pero ¿por qué nosotros vemos maldiciones en los territorios? Tal vez alguien hoy va a identificar que su tierra está bajo maldición y va a identificar las causas del por qué su tierra está bajo maldición. Porque la maldición es un poder de las tinieblas vengativo, negativo, que viene sobre los hijos de Dios si los hijos de Dios abren puertas a las tinieblas. Entonces, una maldición no nos puede dejar ver la prosperidad. Cuando nosotros estamos bajo maldición, no podemos ver lo que nos está rodeando. Dios siempre, absolutamente siempre, nos va a rodear de sus riquezas y de sus bendiciones. Dios no miente en su palabra. Dios ha dicho que si Él sostiene las aves de los cielos, que si Él viste los lirios del campo, Él lo va a hacer con usted y conmigo. Y si Dios está diciéndonos a través de su palabra que Él nos va a sostener, Él nos va a sostener, hermanos. Pero ¿por qué nosotros muchas veces no vemos la bendición? ¿Por qué a veces decimos, por donde yo meto la cabeza me da? No sé si usted lo ha expresado o ha oído esta expresión. Es que por donde mete la cabeza, cuando no es una cosa, es otra. Se le dañó la nevera y cuando la terminó de arreglar estaba recogiendo para hacer otra cosa y se le dañó ahora la lavadora. Y ahora con este sistema de electricidad que tenemos, si usted no tiene protector, pues más se nos dañan las cosas. Porque el mejor protector es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra casa, amén, que cuida de todos nosotros. Bueno, eso que usted acaba de hacer ahorita, de diezmar y ofrendar, eso protege tus finanzas. Eso te da una protección porque ahí hay una palabra y hay un pacto de Dios para el que ofrenda y para el que diezma. Y ese pacto dice que Él mismo va a reprender al devorador. No me voy a salir, pero quería decirlo. Hay gente que uno le habla. Hay personas que los pastores le hablan, que los líderes le hablan, que un siervo del Señor le habla, que le está diciendo las cosas y le dice de todo lo que puede participar. Yo no me imagino cuánta gente la pastora Elizabeth y el pastor Frank le han dicho: usted puede participar de estas bendiciones que dice la palabra. Usted puede tomar la sanidad de la sangre del Cordero de Dios. Usted puede tomar la vida de la sangre del Cordero de Dios. Usted puede tomar la provisión de la sangre del Cordero de Dios. Usted puede tomar la reconciliación de la sangre de Cristo. ¿A cuánta gente le hemos dicho esto? ¿Y a cuántos de ustedes, la pastora, el pastor, algunos líderes de esta casa, siervo, alguien allá afuera que de pronto ni se congrega acá, pero Dios le habla por medio de quien sea, diciéndole que usted puede ser participante de esas bendiciones? Pero algunas personas no son capaces de ver eso. Creen que es para un grupo en especial. Creen, a mí me tocó vivir así esta vida. Hay gente cristiana que lo expresa de esta manera. Es que a mí me tocó esto. O sea, no todos vamos a ser ricos, no todos vamos a ser pobres. La Biblia no habla de ricos ni de pobres. La Biblia habla que los hijos de Dios somos prosperados, hermanos. Somos prosperados, somos bendecidos por la mano del Señor. Pero hay gente que le cuesta ver esto. Hay gente que no es capaz de ver. ¿Y sabe por qué no es capaz de ver? ¿Sabe por qué no es capaz, pastora? Porque están bajo maldición todavía. Recibieron a Jesús como Salvador. Lo aceptaron un día y dijeron: yo lo recibo como mi Salvador, mi sanador, pero no pasó más nada. Y allí para allá les cuesta creer, les cuesta renunciar. Se sientan acá y están mirando las debilidades de los demás, están mirando las debilidades de los seres humanos, de los pastores, de los líderes, de los siervos. Y sabe, cada vez que yo me siento y empiezo a mirar a la gente, yo no puedo salir de las maldiciones que arrastro. Porque para salir de las maldiciones se tiene que mirar a la cruz, hermanos. Se tiene que mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que inclinarse ante Él, porque el que pagó el pecado, el que pagó las maldiciones, el que las llevó, el que se hizo maldito, dice la Biblia, por nosotros, fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Él es el único que me puede sacar de esas maldiciones. ¿Sabe? Elí, el sacerdote Elí, la Biblia dice que sus hijos estaban manchando, estaban participando del altar de manera ilícita, de manera de pecado, estaban contaminando y Elí no les estorbaba. La Biblia dice que Elí como que, así como esos padres que dicen: no, mi hijo es bueno, ya casi se convierte. El hijo le llega a las 6 de la mañana, ebrio, ya está drogado, y maldice, y dice palabras, y no le estorba.
no le estorba en su pecado. Elí se callaba, no estorbaba el pecado de sus hijos. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermano? Que los hijos de Elí, el sacerdote, entraron en maldición de generación en generación. La maldición estuvo hasta la tercera y cuarta generación de ellos. Y la Biblia lo habla y la Biblia lo recalca, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no salieron de su pecado. Dígale a su hermano, hay que salir del pecado. Dígale, hay que salir del pecado. Hay maldiciones territoriales. Y las personas que están en esos territorios donde hay maldiciones no prosperan a menos que lo identifiquen. Acabamos de leer algo. David estaba allí y David estaba viendo que había escasez. David estaba haciendo lo correcto delante de Dios en ese momento. Cuando usted se introduce en esa palabra del libro de Samuel, usted ve que David en ese momento no era que estaba con el pecado, no era que estaba haciendo lo que Dios no quería. David estaba haciendo lo que Dios le pedía. Y David estaba mirando que la tierra no producía, que la tierra estaba estéril, que la tierra tenía hambre y producía hambre a la gente que estaba allí. Y David empezó a preguntarle a Dios, porque hay que preguntarle a Dios, hermano. Porque a veces uno dice, ¿quién sabe qué yo estaré pasando? Y Dios dice, ¿cómo que quién sabe qué estás pasando? Salga de la maldición donde entró, cierre la puerta que abrió. Y David le preguntaba a Dios y le dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos de esta manera? ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué leímos allí? A ver. ¿Qué leímos? Se había quebrantado una palabra de cada vez que usted quebranta la palabra de Dios, hermano, uno entra en esas maldiciones. Hay gente que quiere decir, no, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y Dios va a perdonarte, tranquilo, tú vas a salir de esto. A la gente se le da la mano y se ayuda a salir del pecado. A la gente se le abraza y a la gente se le sostiene, pero se le dice la verdad, hermanos. Oye, tienes que cambiar tu vida. Tú necesitas reconciliarte con el Señor. Tú necesitas apartarte de este pecado. Tú necesitas entrar a cuentas con Dios. Porque si no, nosotros seguimos allá como que nosotros sepamos que aquí en el altar alguien se sube en el altar y alguien está en adulterio, o alguien está mintiendo, o alguien está fornicando, o alguien está en algún vicio, en algún pecado, y nosotros nos hagamos de la vista. ¿Sabe qué pasa? Eso se vuelve una maldición territorial y nosotros nos hacemos participantes por no corregirlo. Si nos engañan, porque podemos ser engañados, Dios le va a tomar el doble de cuenta a esa persona, porque a Dios nadie lo burla. Se podrá burlar de nosotros como pastores, pero de Dios nadie se burla. Y por eso uno tiene que identificar qué he dejado entrar en mi vida, por qué produzco donde yo tengo un trabajo y resulta que se cierra la empresa. Era próspera, pero se cerró la empresa y me botaron. Y a veces uno dice, no, ese señor no sabe trabajar. Y a veces la maldición la está poseyendo alguien que lleva maldición a un territorio, a una tierra. Y nosotros debemos de identificar esto, así como vemos en este pasaje. Tenemos que decirle al Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué está sucediendo esto en mi casa? ¿Por qué está sucediendo esto en mis finanzas? ¿Por qué está sucediendo esto en mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos? ¿De dónde viene esto? Y sabe, la Biblia dice en el Génesis capítulo 3, ¿de dónde viene esto? ¿Sabe de dónde viene? Del pecado. Adán pecó y el Señor le dijo a Adán, el Dios Todopoderoso le habló a Adán y le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y vas a trabajar y cardos y espinos será lo que recogerás. De ahí hay una maldición, hermanos. De ahí hay una maldición. Y aunque Jesús vino y murió por nosotros y se hizo maldición, todo aquel que vive en pecado está en maldición. Todo aquel que vive bajo pecado está en maldición y por eso su trabajo le produce espinos y cardos. Porque caminamos y decimos que tenemos a Cristo, pero nuestra mente, creo que Raúl lo decía, no sé quién lo dijo, o lo escuché en otra parte, que hablo con tanta gente, a veces no sé dónde lo prediqué, pero sabe, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos realmente, tiene que haber un cambio en la mente. La gente no dice que se arrepintió y no cambió. El que se arrepiente tiene que cambiar.
Y es visible ese cambio para nosotros como iglesia de Jesucristo. La gente va a ver que somos diferentes. Adán pecó y entró la tierra en maldición. Y cuando nosotros estamos pecando, hermano, nosotros entramos en una tierra estéril, en una tierra de maldición. Y usted me dirá, si acaso hay algún filósofo que cree más en la filosofía de los hombres que en la palabra del Dios vivo, usted dirá, ay, ¿qué pasa con aquellos pecadores, aquellos impíos, hijos del diablo, que prosperan, que tienen dinero? Porque es que, lamentándolo mucho, hasta la iglesia copia el modelo de la sociedad. La prosperidad tiene que ver con dinero, no tiene que ver con paz y gozo. Pero el que es hijo de Dios sabe que la prosperidad tiene que ver con paz, gozo, con bondad, benignidad, con templanza, con dominio propio, con fe, hermanos, con alegría de corazón. Esa es una persona próspera. Y sabe, esas personas que pueden prosperar allá afuera, usted dice, ay, y ellos no están en maldición. Pues déjeme decirle algo, sí están en maldición y podrán gozar de un bien económico, pero si no se arrepienten se van a ir al infierno. Y el que se arrepiente, hermano, entrará al reino de los cielos. Así que el pecado hace que nuestros territorios se hagan maldición. La tierra puede estar produciendo espinos y puede estar produciendo cardos, hermanos, pero cuando un hijo de Dios se para sobre esa tierra, esos mismos espinos y esos cardos van a florecer. Por el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que identificar qué hay en nosotros, qué estamos viendo en nuestros hogares, qué es lo que se está acercando a nuestra casa y por qué se acerca esto. Quebramos la palabra de Dios, hermano. Acá se quebró un pacto, una palabra que se había dado. Y cuando se quiebra la palabra, imagínense que se quebró un pacto de hombre. ¿Cuánto más se quiebra, hermano? Y cuánto más se da, y cuánto más maldición vendrá, y vendrá escasez cuando nosotros quebramos la palabra del Señor. Cuando la Biblia me dice a mí perdone, yo digo cuando me nazca perdono. Cuando la Biblia me dice a mí ama, yo digo cuando me nazca amar, yo voy a amar. Cuando la Biblia me dice tiende tu mano y dale al necesitado, y yo digo mañana porque hoy puedo necesitar. Cuando la Biblia me está diciendo abrace, y yo digo a mí no me gusta que me toquen. Cuando la Biblia me está diciendo ore por alguien o dele algo a alguien que lo necesita, y yo digo ahorita más tarde voy. Quebramos la palabra, hermanos, y después venimos a las consecuencias y empezamos a decir, el Señor me está probando. El Señor no te está probando. Usted abrió una puerta para que el enemigo entrara allí. Así que Dios le dijo al rey David, por causa de Saúl. Dios no va a decir siempre por causa de quién. Cuando los pastores oran, hermanos, cuando nosotros vemos que hay un mover espiritual dentro de la iglesia y empezamos a ver pesadez, yo no sé, a ver si esto ha pasado solo en la iglesia que pastoreamos nosotros. ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez pesadez en lo espiritual acá dentro de la iglesia? Levante la mano que lo ha sentido. El que no ha sentido nada, no levante la mano. Bueno, yo no sé si usted se ofende y hola Dios y no, pero el espiritual discierne lo espiritual. Y algunas veces sí se siente pesadez. Porque alguien que está trabajando de la mano con nosotros le abre una puerta al maligno. Y como somos espirituales, hermano, mire, todo lo que pasa en el mundo natural desciende desde lo espiritual. Absolutamente todo viene desde el mundo espiritual. No se gesta lo natural para ir a lo espiritual, se gesta en lo espiritual para venir a lo natural. Cuando usted recibe un milagro, primero se gestó en el mundo espiritual para que ese milagro se hiciera vida aquí en lo natural, hermano. Cuando usted recibe una bendición de Dios, eso primero se gestó en el mundo espiritual de parte de Dios para que usted lo recibiera acá. Entonces es de allá para acá, no es de aquí para allá. Y el que está de aquí para allá no puede discernir lo espiritual. El que está de allá para acá puede discernir lo espiritual. Y puede discernir cuando se ha dejado entrar algo sobre la iglesia. Es verdad que hay gente que todo lo que ve es malo. Eso me preocupa. Ve demonios en todas partes. En los altares, en los cuadros, en la silla, en el posta. En todos lados ve un demonio. Y a mí en particular me preocupa cuando una persona ve siempre demonios. Y digo, oye, pero no ve al Espíritu Santo de Dios.
ven más demonios que al Espíritu Santo de Dios. Algo pasa allí. O sea, ¿qué conexión tiene? Para mí eso es más místico que espiritual. Porque vemos al Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida. Él está presente en nosotros. Y cuando Él quiere, de vez en cuando, y de cuando en vez, nos muestra algo en el mundo espiritual. Oye, por acá está esto. Para nosotros oran. Así que, aunque este pueblo no era de Israel, escuche esto, este pueblo no era de Israel, los gabaonitas eran de los cananeos, realmente, le pertenecían a los cananeos. Había una palabra allí, hermanos. Y es como cuando usted le da la palabra a un impío, cuando usted le da la palabra a uno que no cree en el Señor, y usted cree que por esa persona no creer en Dios, o por esa persona, o creer en Dios a su manera, pero no ser cristiano evangélico, usted puede quebrar, usted puede burlar la palabra. Y esto trae una consecuencia. Esto nos muestra que nuestra palabra tiene un valor, hermanos. Que cuando usted dé su palabra, usted tiene que cumplirla, porque usted le abre puerta al mundo espiritual. Hay gente que ignora esto y hay gente que cree que esto se puede pasar. Que yo le digo a la gente, sí, yo voy, y no importa si no llego, sí, yo trabajo, no trabajé, sí, yo lo hago, no lo hice, y no pasa nada, pues no pude. ¿Sabe? En el mundo espiritual sí suceden cosas con esto. Su palabra tiene valor. Su palabra vale. Y usted le abre puerta al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque usted miente, usted quiebra lo que usted está diciendo, usted lo quiebra, no le da importancia a la otra persona y no le da importancia a lo que usted está diciendo. La injusticia, hermano, porque aquí se cometió fue una injusticia. La injusticia trae maldiciones. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando nosotros nos levantamos, hermanos, contra los hijos de Dios, cuando hablamos y murmuramos de los hijos de Dios, cuando estamos cuestionando todo el tiempo a los pastores. Aquí sí voy a entrar un poquito con los pastores. Y voy a aprovechar de que es el mes de la familia pastoral. Me voy a aprovechar de lo que yo digo en mi iglesia para decirlo acá. Pero sabe, hermanos, entramos en territorios de maldición cuando nosotros nos levantamos contra los pastores que Dios ha colocado en esta casa. Y no solamente contra ellos, sino contra cualquier siervo del Señor, hermanos. Contra cualquier hijo de Dios. ¿Sabe la gravedad y la consecuencia que tiene nosotros en nuestra vida en entrar en este tipo de maldición? Cuando yo me levanto contra una autoridad que el Señor ha puesto, porque puede que a mí no me guste, puede que a mí no me cuadre, puede que a mí no me parezca, pero yo decía en una iglesia, pero es que a usted no le tiene que gustar el pastor, es a la pastora Elizabeth que le tiene que gustar el pastor, y a usted no le tiene que gustar la pastora, es al pastor Frank que le tiene que gustar la pastora Elizabeth. ¿Sí o no, hermanos? O sea, no se preocupe si a usted no le gusta, eso está correcto. A usted tiene que gustarle su esposa y a la esposa al esposo. Y si están solteros, no anden buscándose allí hasta que Dios le coloque la persona a su lado, la persona idónea. Pero no es cuestión de que a mí me guste o no me guste, de que yo lo apruebe o lo apruebe. Levantarse contra una autoridad. Mira, David, hablando del mismo David entró y David sabía la consecuencia que había de tocar a un hijo de Dios. Le pregunto, ¿será que Saúl en la humanidad de nosotros, hablo en la humanidad para que no me salgan ustedes acá santo, puro e inocente, no merecía Saúl que David le quitara la cabeza? Claro que sí, y hasta usted y yo lo hubiéramos hecho. Lo había perseguido, lo había intentado matar, le dio persecución y un día aún sirviendo le agarró una lanza y ¡pum! Se la lanzó y como que digo, no, jugando tranquilo. Si no lo esquiva, lo mata. Pero cuando David tuvo la oportunidad, y esa oportunidad algunos dicen se la dio el diablo para que pecara. No, Dios quería mostrarle a ellos mismos y dejar escrito y plasmado cómo era un corazón conforme al corazón de Dios. Fue Dios el que le dio la oportunidad de que David mostrara de qué estaba hecho y qué había en su corazón. No para Dios conocerlo, Dios sabía lo que había en el corazón de David. Y David, yo no quiero ir tan allá porque es que no quiero pecar, pero cuando se atrevió a cortar la punta del manto, estaba diciéndole a Saúl, mira, no te quito la vida porque no quiero, como diciendo, dependías de mí en ese momento.
esto era pura tontería, no depende de mí, depende de Dios. Y él no se atrevió a tocar al ungido porque así lo llamó él, de Jehová. Ahora, ¿el ungido estaba equivocado en ese momento? Sí. El ungido había tomado malas decisiones. El ungido se había engrandecido y había dejado de oír la voz de Dios. Pero David sabía que a él lo había escogido el Señor y él le iba a entregar cuentas, era al Dios Todopoderoso, no a él. No depende de nosotros, hermanos. Un pastor no depende de la aprobación de la iglesia, porque el pastorado es un llamado de Dios. No se hace por elección de hombre ni por votación. Entonces imagínese lo grave que es levantarse contra los pastores. Lo grave que es hablar de ellos, porque a veces dice la gente, lo hacemos y lo que estamos es hablando la verdad, diciendo la verdad. ¿Por qué, hermanos? Esto trae consecuencias. Si no nos arrepentimos, entramos en maldición. Entramos en maldición. No podemos tocar a los ungidos del Señor. Veamos lo que veamos. Para eso está el poder de la oración. Para doblar rodillas e ir delante del Señor y pedir al Señor si nosotros de verdad estamos viendo algo. Porque el pastor y la pastora de esta casa y de cualquier casa no somos perfectos los pastores. Podemos equivocarnos, pero para eso hay un grupo, un remanente que se llama iglesia, que ora por los pastores, que se levanta de rodillas por los pastores y que se ve que algo está mal, no se va a callar y va a decir, yo sabía que el pastor iba a hacer esto, yo sabía que iban a caer, yo sabía que se iba a perder, yo sabía. No, hermanos, sino decir, yo estoy aquí para ayudarte en lo que sea necesario. Yo estoy aquí para darte la mano. Yo estoy aquí para apoyarte. Porque los pastores, ¿será que no tienen necesidad los pastores? Y no hablo de la necesidad de comer, hermano. Dios no va a sostener con ustedes o sin ustedes. Y con todo respeto lo digo. Pero ¿será que no hay la necesidad de un abrazo? ¿No hay la necesidad de un acompañamiento? ¿No hay la necesidad de que alguien nos escuche también? ¿De que alguien esté orando por nosotros? ¿Será que no necesita el pastor que la iglesia ore? Esto es de aquí para allá y de allá para acá. Hay una cobertura de aquí para allá en oración y hay una cobertura de allá para acá en oración, hermano. Es lo mismo. Nosotros cuidamos de ustedes y ustedes cuidan de nosotros. Así funciona el reino de los cielos. Así funciona. Nos cuidamos los unos a los otros. Es lo que dice la palabra. Ahí no dice, la pura iglesia lleve la carga los unos a los otros. La pura iglesia ore los unos por los otros. Los pastores no entran ahí. Ellos son Superman y ellos no necesitan de esto. No, la iglesia somos todos, sin importar si somos o no pastores. Somos todos, cuidamos los unos de los otros. Ese cuidado que Dios pide en oración, para no entrar en ¿qué? Dígale a su hermano, en maldición. Para que no entremos en maldición. Así que usted debe identificar con los pastores, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su patrón o sus empleados, porque a veces nosotros hemos hablado, hermanos, de nuestros padres, autoridades, hemos hablado, hermanos, mal y requete mal de este gobierno. Y usted puede no estar de acuerdo con esto, pero la iglesia de Jesucristo no es parte de la política. Nosotros no estamos para hablar mal de ellos. Nosotros estamos para orar para que Venezuela sea bendecida por la mano del Señor, hermanos. Para que Venezuela entre en bendición. Porque mientras más mal se hable, más maldición. Porque ¿qué es maldecir? Maldecir. Sepáralo. Es hablar mal. Eso es una maldición. Y mientras más maldecimos de nuestra nación, hermano, de esta tierra hermosa, pues más mal nos vamos viendo. Hable bien y verá que a usted le va a ir bien. Bendiga y verá que a usted le va a ir bien. Declare lo que es la palabra y verá que a usted le va a ir bien, hermanos. Hable bien de sus autoridades, hable bien de esta nación. Yo no estoy diciendo diga mentiras, pero algo bueno usted tiene que ver en las autoridades. Algo bueno usted tiene que ver afuera. Y si no tiene nada bueno que decir, entonces cállese y vaya a la presencia de Dios. Pero hablar de una autoridad, sea de gobierno, sea un papá, sea una mamá, sea un patrón, un jefe, es una autoridad para nosotros, hermanos.
Un policía es una autoridad para usted. Bueno, para mí también. Y a veces uno, a los policías, por todo lo que le han dicho y por uno ver tantas cosas que ve uno en la vida, por no entrar en detalles, uno quiere como irrespetarlo, como que casi decirle, ¿quién es usted? ¿Sí o no? ¿Y quién es usted para que venga a decirme esto? O lo evade, o no le para cuando mandan a hacer un alto, uno lo evade. Se come un semáforo y dice, ah, ya viene él está en cumplimiento, algunos lo hacen bien, otros no lo hacen tan bien, pero ellos son autoridad. Y nosotros entramos en maldición por todas estas cosas, hermano. Entrar en maldición es tan fácil, hermano. ¿Sabe? Salir de las maldiciones no es que sea fácil, es que hay que darle la vida a Cristo para salir de ellas. Y cuando usted le entrega la vida a Cristo, usted empieza a salir de todas estas cosas. Hay que bendecir. ¿Cuántos bendicen a Israel? Dios le dio una palabra a Israel y le dijo, maldeciré a los que te maldigan. Tenga cuidado, hermanos. Cuidado, usted se deja contagiar, contaminar, manipular, persuadir por lo que están diciendo por allí. Porque lo dicen con tanta convicción, hermanos, que quieren hacer dudar a la iglesia. Israel es la niña de los ojos de Dios. Y Dios dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cuidado con eso. Porque todo esto, hermanos, cuando lo ignoramos, entramos en maldición. Cuando alguien se levanta contra los hijos de Dios, entra en maldición. Y a veces miramos y hay gente que dice, yo no entiendo por qué la ruina, yo no entiendo por qué la escasez, no entiendo, pero no mira todo lo que ha dicho o ha hecho contra un hijo de Dios, contra los hijos de Dios, contra los pastores, contra los servidores, contra los que alaban, hermano. El solo hecho que usted diga, yo no siento nada cuando cantan estos muchachos. A mí no me gusta, por darle un ejemplo, ¿cómo se llama el chico que cantó? No me gusta cómo canta Steven. A mí me gusta cómo canta Raúl. Bueno, yo no sé si Raúl canta, pero es el nombre de él. Canta por fe, hermano. Por fe cantamos todo. Gloria al Señor. Esa es la nota más sagrada que hay en la escala de la música. Pero cuando yo estoy ahí en desacuerdo, no me gusta el coro, o me gusta más cuando está la hija de los pastores que cuando está la hermana que cantó, o me gusta más esta hermana que la hija de los pastores. Hermano, todo eso trae consecuencias sobre nuestra vida. Porque cuando usted quiere sentir algo en la alabanza, disponga su corazón. Disponga su corazón, porque el que está cantando así cante como los ángeles, o así cante como los raperos que ni se sabe lo que cantan. No importa cómo canten ellos, hermanos, si usted dispone el corazón, usted recibe lo que Dios tiene, usted provoca una atmósfera de gloria, usted provoca milagro, porque la alabanza, hermano, rompe cadenas. Entre en bendición y salgamos de esas maldiciones que muchas veces nos están arropando. Escuché un predicador hace un tiempo atrás y este predicador decía algo. Cuando la ONU pidió allí a todos los organismos, a todos los representantes de las naciones, pidió que cómo hacían o qué hacían para darle un territorio a Israel. Recuerden que hasta la fecha de 1947 Israel no tenía nación y eso era una palabra dada por Dios, era bíblico y se cumplió. Y para ese entonces convocan a las naciones para ver qué territorio se le da a Israel. Y déjeme decirle algo, cuando usted lee, usted puede entrar a cualquier documental y mirar qué países estuvieron invitados y qué países votaron a favor y qué países votaron en contra. Y déjeme decirle algo, 3 países latinoamericanos votaron en contra de Israel. Dijeron no se le dé territorio. Uno de ellos fue Colombia, el otro fue Cuba y el tercero fue Chile. E inmediatamente, en 1948, como fue mayoría, le dan el territorio de Palestina a Israel para que ellos fueran una nación. Y en 1948, hermano, Colombia entró en el peor momento de su vida. Durante 40 años, conocen ustedes la historia, ¿verdad? Y si aquí hay colombianos, usted puede dar fe de lo que le estoy diciendo. Durante 40 años, Colombia caminó bajo maldición. Allí ustedes saben, para no entrar en detalle, quién mandaba. Y allí usted sabe que era difícil predicar el evangelio de Cristo. Pero cuando Colombia
entendió que ellos habían entrado en maldición y convocaron a toda la iglesia cristiana evangélica y pidieron perdón públicamente por haber votado en contra de la nación de Dios, de la niña de los ojos de Dios, Colombia empezó a levantarse en el mayor avivamiento de la historia del mundo en el Evangelio, hermano. Y gloria a Dios porque la iglesia de Jesucristo, por lo menos nosotros los cuadrangulares, nos levantamos y pedimos perdón al Señor y bendecimos la nación de Israel, hermanos. Porque cada vez que alguien maldice a un hijo de Dios, a un escogido de Dios o a lo que Dios ha escogido, la Biblia dice, el profeta dijo, no puedo maldecir, ¿vale? Lo que Dios ha bendecido. No puedo traer maldición sobre lo que Dios ha bendecido. Nosotros pedimos perdón y nos apartamos en el nombre poderoso de Jesús. Porque hoy yo le digo a usted, hermano, si a usted le tocan a su hijo, ¿cuántos son padres, madres aquí? Si a usted le tocan a su hijo, yo me bajo de este altar y hasta me quito el pastorado, hermano, pero yo defiendo a mis hijos con mi vida. Porque ellos nos pertenecen, ¿por qué? Porque Dios nos los entregó. Y uno da lo que sea por sus hijos, hermano. Y todavía no hemos llegado al nivel de decir, pues si usted quiere irse a la iglesia, váyase, pero mi hijo se queda aquí conmigo. ¿Verdad? Dios, y nunca lleguemos a esto. Porque nuestros hijos, hermanos, son nuestros, los amamos, Dios nos lo entregó. Vaya, toque un hijo de Dios, a ver qué va a hacer Dios, y Dios va a decir, no, pues tranquilo, Él está ahí para soportar y aguantar, humíllelo, píselo, diga lo que usted quiera. No, la Biblia dice que Él pelea por nosotros, hermanos. No podemos tocar porque entramos en maldición. Y esas son cosas que impiden la bendición. La segunda cosa es la idolatría, hermanos. Y usted dirá, ¿cómo la pastora viene a predicar a una iglesia cristiana, evangélica, cuadrangular, santa, pura, inocente de idolatría? Aquí no adoramos a ningún otro Dios que no sea al Dios glorioso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por el Espíritu Santo de Dios lo adoramos. Porque a veces nosotros pensamos que la idolatría tiene que ver con la adoración solamente a dioses. Hay gente que primero es su papá, su mamá, su marido, su esposa, sus hijos, su trabajo, antes que Dios. Cualquier cosa más importante que Dios. Hay gente, no, llegó el agua, hay que lavar, pero estamos orando. No, eso puede esperar. Llegó el agua. Y a usted le puede parecer, pero es el agua, pastora, ¿qué le pasa? Nos la quitan 2 días y nos la dan 1. No sé cómo harán acá. Dios es primero, hermanos. Si Dios no es el centro de sus vidas, nosotros entramos en maldición. Dios tiene que ocupar el lugar en nuestro corazón. Nuestra vida tiene que rendirse y regirse por Él. Por Él. Todo lo que somos se debe a Él. Lo que usted se debe a Él. Lo que usted tiene se debe a Él. Lo que usted ha recibido se debe a Él. Lo que usted gana se debe a Él. Dios es el que trae la bendición sobre su casa, hermano. Es el Señor. Aunque a usted le parezca poco o mucho, es Dios el que trae la bendición. Y si usted no es poco, es fiel, Dios lo llevará a muchas cosas más grandes, hermano. Pero es Él. Y nos debemos al Señor. Y sabe, por causa de la idolatría entran en maldición. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, dice que entró la tierra en maldición. Y sabe, cuando yo leía esto, usted puede leerlo en su casa, cuando yo leía este capítulo de Jeremías, vi que Dios lanzaba una maldición y digo, la maldición era sobre los árboles, sobre los frutos, sobre la tierra, sobre las aguas, sobre todo. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque Dios no es el centro de nuestra vida. Había una chica, y esta chica me decía, yo quiero tener un bebé, yo quiero tener un bebé. Y orábamos para que ella tuviera un bebé porque no podía salir embarazada. Y cuando ella salió embarazada, ella tuvo su embarazo normal hasta los 9 meses, hermano. Y todos estábamos contentos, yo estaba contenta. Ella tuvo su embarazo, nació su bebé. Y a las 36 horas murió la bebé. Y eso fue un golpe para él y para nosotros. Porque una chica muy querida por nosotros. Y sabe, nosotros le ayudamos, estuvimos con ellos como familia. Y toda esta cuestión pasó ese luto. Y ella empezó a orar que quería un bebé. Porque esa era su sueño y esa era su ilusión. Y quería un bebé. Y empezamos a orar por esto.
Y un día el Espíritu Santo de Dios me dijo, vas a reunirte con ella y le vas a preguntar quién es su Dios. Y yo me reuní con ella y le hice la pregunta, ¿quién es su Dios? Y me dijo, pastora, su pregunta me ofende. Pues Dios, el Dios al que usted le sirve, pastora. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué le contesto? Porque Dios lo que me dijo fue que le preguntara esto. Y entonces vino la palabra a mí. Y le dije, ¿estás seguro? Que Dios es el centro de su corazón y de su vida. Que el Señor es el que gobierna su mente, sus emociones, sus deseos, que Él está por encima de cualquier cosa. Y se puso a llorar. Me dijo, yo creo que sí. Yo le dije, si usted estuviera segura, ni llora ni me dice que cree que sí. Me diría con convicción y firmeza, Él es el centro de mi corazón, a Él me rindo y solo a Él me doy. Pasó el tiempo y el Señor vuelve y me pregunta y me dice, dile que quién es su Dios. Y cuando le fui a hacer la pregunta, ella me dijo, antes de que usted hable conmigo, yo sé que usted quiere hablar conmigo, quiero darle una noticia, que estoy embarazada. Y yo, qué bueno, y el Espíritu Santo de Dios me dio esta palabra. Y vive el Señor, y que ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, que no miente. Pero el Espíritu Santo de Dios me dijo, hasta que ella no me ponga como el centro de su vida, ningún bebé de ella nacerá. Tuvo 6 abortos, hermano, hasta que lo entendió y puso a Dios en el centro de su vida, y hoy es mamá. Gloria a Dios. Hoy es mamá. Después de que ella dijo, me voy a esterilizar, y cuando estaba haciendo la diligencia, entendí quién es Dios y que Él lo llena todo para mí. Entendí que Él es el primer lugar y que no necesito hijos para ser feliz, porque Él me hace feliz. Cuando esta mujer habló así, se le embarazó. Gloria a Dios. Y su bebé nació, y un bebé sano. ¿Por qué, hermanos? Porque la idolatría trae maldición. La idolatría trae esterilidad. Cuando yo coloco algo por encima de Dios, no coloque nada ni nadie por encima de Dios. No juguemos a esto, hermano. Porque a veces nosotros creemos, no, Dios es bueno y Dios lo va a pasar y Dios nos va a perdonar. Sí, Él nos perdona, pero cuando usted lo tiene a Él como el centro de su vida. ¿Sabe? La Biblia dice en el libro de Josué, en el capítulo 7, Dios le había dicho a Israel, le había dicho a Josué, van a ir, van a pelear, pero no van a tomar nada del anatema, no van a tomar nada de las otras naciones. Y la Biblia dice que allí hubo un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, y este hombre tomó del anatema. Le pareció como cuando uno dice, no tome nada de ahí, pero yo necesito esa harina y yo la tomo. Pero yo necesito este dinero y yo lo tomo. Hay cosas que Dios nos prohíbe, hermano. Nos prohíbe, así como usted lo está escuchando, que nos dice no lo tomes, no lo toques, no te hagas parte de ello porque eso te va a contaminar. Y este hombre trajo lo que no tenía que traer. Entonces cuando él lo trajo, la Biblia dice que él agarró debajo de la capa, lo enterró los tesoros allí, los ídolos que había tomado, la túnica que había tomado, la plata, el oro, y lo metió en la tierra debajo de su capa. Y empezó Israel a desmayar y a perder en la guerra, en la batalla. Y Josué hizo lo mismo que David, dijo, a ver qué está pasando aquí. Y fue a preguntarle a Dios por qué está sucediendo esto. O sea, el sacerdote, el hombre de Dios, el que va al frente, el que está oyendo la voz de Dios, dice, estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué está sucediendo esto en nuestra casa? Y la Biblia nos enseña allí que Dios le habló. Porque Josué se tiró de rodillas, Josué empezó a llorar. La Biblia dice que Josué desgarró allí sus vestidos, se tiró y quizás decía, ¿por qué? Como cuando uno dice, ¿por qué, Señor? No me lo merezco. Yo no sé si usted ha dicho, yo no merezco esto, pero me está pasando. O esta persona no merece, porque a veces nosotros creemos ser Dios, esta persona no merece esto. Nosotros no sabemos quién merece qué no merece. Y Josué estaba allí y Dios le dijo, yo a veces le pongo características, Dios me perdone, pero le pongo características a Dios de uno. Yo me imagino a Dios cruzado de brazos y diciendo, mira, ¿qué le pasa? Y el Señor estaba allí y dijo, ¿qué le pasa a usted?
Josué? ¿Por qué está llorando y peleando ahí como un chino? Levántese de ahí. Vaya e identifique el que tomó anatema y trajo maldición sobre la casa. Así es. Y cuando él fue y lo identificó, y lo más tremendo fue que Dios le dijo estas palabras. Yo digo, gloria a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, que vino y nos lavó y nos redimió de todo pecado y nos salvó de la muerte eterna y del infierno y de la ira de Dios, hermano. Pero la Biblia dice que la ira de Dios, le digo, el que sea culpable, mátelo, quémelo, a él y a todo lo que le pertenece. Y cuando usted lee Josué capítulo 7, dice que sacaron a Acán, a su familia, a sus hijas, y todo lo que le pertenecía a él, y lo tiraron allí. No recuerdo el nombre del monte de la tierra esa, Acor, monte de Acor creo que era, y lo tiraron allí y los apedrearon, el valle de Acor. Gracias hermanito lindo. En el valle de Acor, y dice que los apedrearon a todos y los quemaron. Diga conmigo, el que se contamina muere. El que se contamina muere, hermanos. Esos son impedimentos para ver la bendición de Dios. No contamine su corazón. A veces, hermanos, nos contaminamos hasta con lo que oímos. Hablan mal y nosotros nos hacemos participantes allí. ¿Y sabe qué decir? Lo que dicen todos los jóvenes hoy día. Ojalá y no sea acá. Pero la mayoría de los jóvenes responden, ¿quién no lo hace? ¿No le han dicho a usted así, Raúl? Los adolescentes dicen, ¿pero quién no lo hace? Todo el mundo lo hace. Y yo le he respondido esto. Bueno, el que se atreve a decir quién no lo hace es porque lo está haciendo. ¿Sí o no? Porque si yo no lo hago, así yo sea la única que no lo haga, jamás diré que todo el mundo lo hace. Yo voy a pensar que hay gente como yo. Pero si yo lo hago, pues yo creo que todo el mundo es como yo. Porque cada quien habla desde lo que es, no de lo que ve hacia afuera. Y entonces, cuando Dios nos dice no nos contaminemos, nos contaminamos oyendo, viendo y hablando. No se contamine, hermano. Si alguien llega aquí y le dice, yo no sé si a usted le han dicho que el pastor Fran es pura plata. Porque esa es una lucha de los hermanos. Yo digo, gloria a Dios cuando dice que somos pura plata, porque nos vende oro finos. Nos vende plata y no nos vende hojarasca en madera, sino de piedras preciosas, oro y plata. Seremos probados y seremos aprobados. Si le dicen es pura hojarasca en madera, y si no va bien se preocupa, dice no, pues entonces cuando venga la prueba del fuego seremos quemados y no saldrá nada de nosotros. Y habrá llanto y habrá pérdida allí. Así que en resumen, el pecado, diga conmigo, condena. El pecado condena, el pecado maldice la tierra, el pecado trae consecuencias, hermano. Cuando a veces uno dice, bueno, Dios es bueno y nos arrepentimos y Él nos perdona, y esa es una verdad que jamás será cambiada. La Biblia dice que el Señor nos perdona. La Biblia dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero la Biblia dice algo, y esta es una verdad, hermano, que está en la Biblia, pero es universal. Escuche esto, porque es hasta para el creyente y para el que no cree también. Todo lo que usted haga, hermano, tiene una consecuencia. El Señor nos perdona, pero lo que yo hago va a traer una consecuencia, buena o mala. El arrepentimiento, bien, nos lleva al cielo, pero aquí yo vivo las consecuencias de las decisiones que yo tome, de lo que yo participe, de lo que yo haga. Yo voy a vivir eso. Y eso no es cambiado, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembra, eso va a recoger. Gloria a Dios porque nos arrepentimos, pero lo que hemos venido sembrando, si usted ha sembrado mal o alguna cosa de la que hoy hemos hablado, usted la ha identificado por lo que ve, por lo que oye, por lo que habla o por lo que hace, cambie su semilla, hermano. Cambie su semilla. No quiere decir que la otra no va a nacer, pero si usted siembra las semillas de Dios, esas semillas van a opacar cuando venga a recoger lo que usted ya sembró. Amén. Amén. Si sembramos amor, usted va a cosechar amor. Si usted siembra el daño, la gente será dadivosa con usted. Si
Usted siembra, hermanos, en compañerismo. Cuando usted necesite a alguien, seguro que habrá alguien ahí. Seguro que alguien le va a tender la mano. Cuando usted no cierra la mano, hermano, otro la va a abrir para usted. Pero hay que sembrar. Así que usted y yo hemos sido llamados a revocar toda maldición en el nombre poderoso de Jesús. Hemos sido llamados para hacer retroceder las tinieblas en el nombre de Jesús. Nosotros somos David, nosotros no somos Ezequiel, nosotros no somos Saúl, nosotros somos Josué, nosotros estamos parados en la brecha, hermano, orando y detectando y pidiéndole, Señor, muéstranos por qué no llega esto sobre nuestra casa, por qué no viene esto sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, escuche, tiene poder, hermano, para revocar y hacer retroceder toda maldición de nuestro territorio y de esta nación de Venezuela, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene el poder, no poder para demostrarlo, poder para hacer, hermano, poder para que Jesucristo sea el Señor de esta nación, porque solo la iglesia puede traer la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. La iglesia cristiana evangélica, llámese como se llame su denominación, la iglesia cristiana en Venezuela tiene el poder para traer a Jesús y centrarlo como el amo y Señor de esta nación. Amén. Ese es lo que nosotros estamos ocupando, el espacio que ocupamos como hijos de Dios, traer la bendición. Traer la bendición. Si usted ha pasado y usted dice, yo en esta mañana he identificado una maldición en mi vida, porque nosotros podemos revocarla, hermanos, y hoy vamos a revocar esto en el nombre de Jesús. Y yo le voy a decir, miren, los pastores van a estar acá adelante, no lo voy a hacer de esta manera. Si usted ha hablado de su pastor, si usted ha hablado de su pastora, si usted ha hablado de cualquiera de los siervos que participan en esta casa, sea músico, sea protocolo, sea maestro de niños, maestros de jóvenes, maestros de las escuelas de discipulado, sean los intercesores, si usted ha hablado de una autoridad, papá, mamá, de su jefe, si usted ha hablado mal de este gobierno, hoy es una mañana para nosotros arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, hermano. Porque todo esto que hemos hablado nos hace entrar en maldición. Y usted quiere ver la bendición, hermanos. Y uno pudiera hablar acá, pero no es el centro de hablar de nosotros. Pero uno pudiera hablar de muchas cosas y decir tantas experiencias que uno ha vivido y ha visto en cuanto a esto, del peligro que es, hermano, la lengua, la murmuración, hermanos. Y cómo gente se estanca, en cómo ministerios se paralizan, en cómo ministerios caen y son descoronados por las tinieblas, hermano, por no reconocer y apartarse. Porque el reconocer, hermanos, es de sabios, es de sabios. Y usted quiere ser y estar bajo bendición, hermano, bendiga al Dios Todopoderoso, camine bajo su palabra, camine bajo su precepto, camine sobre el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios. Pero usted quiere ver bendición, bendiga a sus autoridades, bendiga a sus pastores. Le aseguro, esto sí lo dijo Raúl, si ellos son bendecidos, si usted lo dijo, si ellos son bendecidos, todos nosotros seremos bendecidos, hermanos. La bendición entra por la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Y los pastores son la cabeza de esta congregación. Y la bendición que viene sobre ellos, hermanos, se lo digo con toda propiedad y autoridad, va a caer sobre ustedes. Va a reposar sobre ustedes. En ese abrazo que usted le da a la pastora y al pastor y le dice, Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga, pastora. Ese abrazo de ellos sobre su vida, de Dios te bendiga a ti, que Dios te guarde, que Dios te prospere, que Dios te proteja. Ese abrazo, esa palabra va a protegerte, va a bendecirte, hermanos. Esa palabra va a cuidarte. Hay una cobertura sacerdotal sobre ustedes. No piense que un líder puede darle cobertura sacerdotal. Jamás y nunca. No es bíblico. La cobertura sacerdotal, el manto está sobre los pastores. Un líder puede tener un manto, pero no es un manto sacerdotal. El manto
de Cristo, de salvación, de que ha sido llamado por el Señor, consagrado. Los líderes son consagrados, los pastores son ungidos. Solo los sacerdotes son ungidos, hermanos. Los reyes son coronados. De eso nosotros tenemos que estar claros para entrar en bendición. Y uno lo ve, y yo creo que ustedes lo ven. Yo creo que ustedes ven que los que están más cerca de los pastores, los que más los llaman, más los bendicen, más están con ellos, oran con ellos, se preocupan de la situación de ellos. Es la gente que es más bendecida, hermanos. Seguro que sí. ¿Sí o no, pastores? Porque eso uno lo ve en todas las iglesias. Yo puedo hablarle de los chicos que están cerca de nosotros y estos muchachos son bendecidos de una manera que le dicen a unos pastores: yo no sé de dónde vienen tantas bendiciones. Pero Dios no se cansa de bendecir. Hay una pareja que nos bendice, habla con nosotros. Yo no hablo de bendición porque me den plata, no me dan plata, hermanos. Ustedes me dan plata a los pastores. Quite eso también. Pero ellos están muy pendientes de mis hijos. Los admiro en cómo son con mis hijos. Yo valoro más eso que lo que sean con nosotros. Y es una pareja, es un poquito mayor para nuestros hijos, son un poco mayores para nuestros hijos, pero tampoco son de 40 años, están como de 30 y algo, 32, 33 años. Y ellos cuidan de nuestros 3 hijos de manera igual. Y ahora que Gaby se casó, hermanos, no le miento, el esposo de Gabriel, ellos cuidan de él y lo involucran en todo como si fuera nuestro hijo. Y estos muchachos han sido tan prosperados y bendecidos que después de tantos años de orar compraron casa propia, una casa espectacular, y han sido muy, muy prosperados. Porque no se trata del dinero, se trata del amor que ellos nos dan a nosotros, hermanos, del cuidado que nos dan. Vamos a salir de esas maldiciones y vamos a revocar. Mientras hemos hablado, usted identificó. Colóquese en pie, amado.